El ánfora romana, un recipiente de gran tamaño, paredes gruesas, con 2 asas y normalmente acabada en punta, se utilizaba como envase de alimentos y sólidos para su comercialización o redistribución. Pero, ¿qué otros usos tuvieron? Los romanos fueron unos adelantados a la hora de reutilizar y reciclar utensilios. Tendían a optimizar la utilidad de los bienes cotidianos. Para hablar de los diferentes procesos de reutilización y reciclaje de las ánforas romanas, contamos con Mar Zarzalejos, profesora de Arqueología de la UNED, y Rosa Pina, experta en ánforas. Muy buenos días a nuestros estudiantes de la UNED y también, como no, a los oyentes interesados en estas pequeñas píldoras de conocimiento arqueológico. Hoy vamos a seguir hablando de materiales cerámicos, pero lo vamos a hacer desde un punto de vista que consideramos de gran interés y también de gran actualidad y que va a demostrar una vez más que los romanos se adelantaron a nosotros en la ecológica tarea de reutilizar y reciclar. Las cerámicas que hallamos en las excavaciones arqueológicas son el resultado de una compleja sucesión de acciones que han determinado cuándo y cómo se incorporan al registro arqueológico. Es lo que en arqueología conocemos como el ciclo de vida de los artefactos. Un concepto que es muy necesario tener presente para una correcta comprensión e interpretación de estos objetos como fuente de conocimiento histórico. Según esta noción de ciclo de vida, los objetos cerámicos son fabricados, algunos de ellos son distribuidos, en ocasiones a largas distancias, son utilizados por las personas en su vida cotidiana, se someten a operaciones de limpieza y mantenimiento, en ocasiones a reparación para prolongar su vida útil, a veces se reutilizan o se reciclan antes de finalmente ser descartados o abandonados, momento tras el cual pasan a formar parte ya del registro arqueológico. En esta charla vamos a hablar de estos procesos de reutilización y de reciclaje referidos al caso concreto de las ánforas romanas, un recipiente muy fácilmente reconocible por su formato genérico, caracterizado, como todos saben, por su gran tamaño, paredes gruesas, con 2 asas y habitualmente acabados en punta, que se fabrican para envasar determinados productos elaborados y comercializarlos a larga distancia, preferentemente por vía marítima. Para hablar de estas cuestiones me acompaña hoy nuestra experta en ánforas, María Rosa Pina Burón, que es becaria de FPU y que está realizando su formación doctoral en el Departamento de Prehistoria y Arqueología de la UNED. Muy buenos días, María Rosa. Hola, buenos días, Mar. Aunque las ánforas en principio son un envase de un solo uso, lo cierto es que en efecto pueden tener una vida útil muy larga, ya que su uso primario se pudo prolongar en una amplísima variedad de usos secundarios, y sobre esto nos vas a hablar a lo largo de la charla de hoy. En la antigüedad no existe, digamos, una mentalidad de consumo similar a la del presente y se tiende a optimizar la utilidad de los bienes cotidianos. A esto se suma que la producción de envases cerámicos para el comercio a gran escala debió generar una gran cantidad de residuos que era necesario gestionar de alguna manera, y la reutilización habría sido una solución, de hecho lo fue, ¿no? Una solución excelente para dar salida a una parte sustancial de las ánforas, dada la disponibilidad de envases vacíos y la versatilidad de la cerámica para usos múltiples. Las posibilidades de estos nuevos usos fueron muy diversas, por lo que yo creo, María Rosa, que deberíamos empezar por ajustar un poco la terminología, estableciendo una diferencia entre reutilización y reciclaje y que lo ilustres con algún ejemplo. Pues sí, veréis, la reutilización consiste básicamente en volver a usar el ánfora entera como envase o como contenedor de alguna sustancia o alguna de sus partes con otros fines diversos que a continuación veremos. Y el reciclaje significa emplear la cerámica como materia prima de otro compuesto, por ejemplo, de un muro de tapial. Vamos a hablar un poquito de la reutilización. Existen distintas formas de reutilización según a qué finalidad se destinen los objetos. La más sencilla de todas es volver a usar las ánforas como envase de algún alimento para su comercialización o redistribución. Esto habría implicado una recogida sistemática y un procesado de las ánforas vacías, es decir, lavarlas, repararlas, volver a impermeabilizarlas por dentro, escribir de nuevo las etiquetas comerciales, volver a taparlas y sellarlas, etc. Estamos hablando de una reutilización que habría sido a gran escala
orientada al comercio, de una manera bien organizada, con unos mecanismos específicos, como por ejemplo la muy probable existencia de mercaderes que se habrían dedicado a la reventa de estos envases vacíos. Esto que dices me parece de un enorme interés. ¿Cómo podríamos tener información sobre esos aspectos desde el punto de vista arqueológico o de la documentación histórica? Pues existen muchas evidencias que apuntan en este sentido. Por ejemplo, en los pecios, en los naufragios, cuando se conserva el contenido de las ánforas y este es diferente del habitual que suelen llevar, cuando las ánforas contienen desperfectos o desgastes del uso, que significa que se han usado varias veces, cuando se encuentran muchos tipos heterogéneos diferentes dentro del mismo cargamento del mismo barco, o cuando, por ejemplo, los tapones de las ánforas se nota que están fabricados con otros materiales que son distintos de los habituales. Otra evidencia directa la proporcionan los tituli picti o inscripciones pintadas que aluden directamente a un contenido diferente del que es habitual del tipo. O, por ejemplo, cuando aparecen más de un titulus en el mismo envase, lo cual significa que la misma ánfora se ha rellenado en más de una ocasión. Otra pista es la existencia de instalaciones donde se llevaba a cabo el lavado y el reenvasado de estas ánforas, de las que se conoce un ejemplo en la ciudad de Pompeya. Pero las ánforas pudieron reutilizarse también para otros fines diferentes del propio comercio de mercancías líquidas o semilíquidas, ¿no es así? Sí, por supuesto. En primer lugar, el uso más sencillo para estos otros tipos habría sido el de contenedores de almacenaje, porque son unos recipientes que tienen mucha capacidad y son muy resistentes. Se habrían utilizado tanto en las despensas privadas de las casas, como por ejemplo en instalaciones industriales, en campamentos militares, en las bodegas de los barcos, etc. Podían servir para almacenar alimentos tanto líquidos como sólidos. Y algunos autores latinos, como Varrón o Columela, aluden directamente al almacenaje de algunos productos exóticos o extraños, como por ejemplo legumbres, lentejas o judías, o frutos secos como higos, uvas pasas, en ánforas reutilizadas. Y también algunos papiros egipcios aluden a algunas ánforas que se habrían reutilizado para contener queso, pistachos o dulces, una gran cantidad de productos variados. En cuanto a testimonios arqueológicos, por ejemplo, la casa del ninfeo de Bilbilis contaba con una despensa en la que se hallaron varias ánforas del tipo Dressel 28 a las que se les había cortado la boca y el cuello para servir de recipiente de almacenaje de alimentos. Cabe decir que en algunas ocasiones es posible conocer estos contenidos diversos gracias a los análisis químicos que se realizan de los residuos orgánicos que quedan impregnados en las paredes de la cerámica. Aparte de almacenar alimentos, las ánforas también se utilizaban para almacenar otro tipo de sustancias no alimenticias. Se conoce un ejemplo de un edificio en Rumanía en el que se hallaron varias ánforas que habían sido rellenadas con mineral de hierro semiprocesado, diversos fragmentos de hierro y también con otras sustancias como resinas, inciensos o aceites esenciales. También hay casos de ánforas que se han encontrado rellenas de materiales de construcción en Pompeya, pues por ejemplo mortero de cal, puzolana, pintura, entre otras. Otro uso frecuente de estos contenedores habría sido para tener agua. Contamos de esta evidencia con algunas muestras iconográficas, como por ejemplo los bajorrelieves de la pátera de Castro Urdiales, que muestran distintas escenas de transporte de agua, entre las que aparece un hombre usando una ánfora para verter el agua en un barril. Las evidencias arqueológicas a este respecto son mucho más limitadas porque, como sabemos, el agua es una sustancia que no deja residuos. Entonces, esto digamos que se intuye más por el contexto arqueológico. Las ánforas y otros recipientes cerámicas de forma cerradas también solían usarse en el mundo romano como orinales o como depósitos de orina. Habitualmente se disponían en la vía pública junto a las tintorerías y fulónicas, es decir, a las lavanderías, que hacían uso de esta orina como mordiente o como blanqueante. En Pompeya, por ejemplo, se han encontrado ánforas recortadas cerca de las entradas de las lavanderías con inscripciones que invitaban a los transeúntes a orinar en ellas. Y en Barcelona se conoce otro ejemplo de una ánfora recortada que se halló en la fulónica en relación a este uso. Los análisis de residuos también han demostrado en algunas ocasiones el empleo de ánforas que formaban parte de fosas sépticas, y contamos con un ejemplo de ello en la localidad de Alhambra, en Ciudad Real. Algunas partes de las ánforas, como las paredes o los fondos, también podían ser empleadas como pilas o piletas en relación con múltiples actividades domésticas o de carácter industrial o agrícola, como por ejemplo el procesado de algunos alimentos
o la preparación de mezclas en la construcción. Bien, estás hablando de muchos usos de reutilización, pero ¿podrías contarnos algo acerca del uso de partes de las ánforas modificadas para crear otros objetos o instrumentos de tipo diverso? Pues sí, con las partes de las ánforas se fabricaban objetos de todo tipo. Por ejemplo, los fondos de las ánforas recortadas servían perfectamente como embudos o como coladores, para lo cual se les practicaban pequeños agujeritos. En ocasiones, los fondos de algunas ánforas pequeñas también se modificaban para fabricar vasos y cuencos para el servicio de mesa. Algunas partes de las ánforas también podían ser empleadas como molinos de mano, con los fragmentos grandes haciendo de tabla o soporte y, por ejemplo, los pivotes o fragmentos de las asas haciendo de moledera. Otro uso, fragmentos de paredes más o menos globulares y grandes eran utilizadas a modo de brasero o en los fondos de los hogares. Este uso último está documentado, por ejemplo, en Caesar Augusta, en una domus de mediados del siglo I a.C., donde parte de una ánfora greco-itálica había sido utilizada para revestir la estructura circular de un hogar. También existen evidencias de fragmentos que se empleaban como quemadores de incienso. Y por último, es muy frecuente encontrar en casi todos los yacimientos fragmentos recortados que podían cumplir múltiples funciones, como por ejemplo ser un soporte para la escritura, un ostracon, o hacer de tapaderas u opérculos para las propias ánforas o para otros recipientes de almacenaje y cocina, o como fichas de juego, etc. Hay muchísimos usos. Otro campo de la reutilización de las ánforas, muy importante además por lo extendido, es el funerario. Háblanos un poco sobre el empleo de estos envases como receptáculo o contenedor de cadáveres en distintos momentos de la antigüedad romana. Efectivamente, las ánforas también las podemos encontrar en contextos funerarios. Existen numerosos ejemplos de ánforas completas o partes de ánforas que fueron utilizadas a modo de sarcófagos en enterramientos de inhumación. Este uso de recipientes cerámicos a modo de contenedores funerarios era muy habitual en las civilizaciones antiguas y en el mundo romano se generalizó sobre todo en el Bajo Imperio. Normalmente el cuerpo se introducía dentro de una ánfora cortada a la altura del cuello y en otras ocasiones también se empleaban dos mitades unidas o varios fragmentos grandes que se colocaban encima del difunto para cubrirlo. De esto existen muchos ejemplos en nuestro país. Podemos citar, por ejemplo, algunos núcleos de la costa mediterránea como Ampurias, Tarragona, Denia, Cartagena, Ibiza, entre otros. A veces las ánforas también eran empleadas como urnas cinerarias para contener las cenizas de los difuntos después de la cremación. Y también podemos encontrar partes de estas ánforas reutilizadas como conductos para libaciones en las tumbas. Es decir, las ánforas completas, a las que se les hacía un agujero en el fondo, o mitades superiores de las ánforas, se disponían boca abajo y se colocaban en los extremos de las tumbas para facilitar el vertido de un líquido como parte del ritual funerario. De esto existen algunos ejemplos en necrópolis de Ostia o de la propia Roma. Un último gran campo de utilización de ánforas es el relacionado con su empleo como elemento aplicado a la construcción con diversas fórmulas y funciones. Sobre esto están apareciendo recientemente en la bibliografía numerosos ejemplos. Háblanos ya un poquito sobre este asunto. Pues sí, las ánforas se solían utilizar como elemento constructivo de muy diversas formas. A veces las ánforas completas hacían como elementos estructurales de algunas construcciones a modo de bloques o vigas, sobre todo en pequeñas estructuras, como por ejemplo en brocales de pozo, en los cuales las ánforas se usaban a modo de ladrillos trabadas con mortero. Otra aplicación que se documenta en algunas iglesias del siglo V en Italia consistía en colocar varias hileras paralelas de ánforas para soportar la cubierta de tejas. También se empleaban como elemento de relleno de algunas estructuras de hormigón. Por ejemplo, se insertaban ánforas completas en la construcción de bóvedas y cúpulas, para reducir la cantidad de material que se usaba y al mismo tiempo para aligerar el peso de las estructuras. De esto tenemos un ejemplo en Itálica, en la casa de la Exedra, donde se encontraron ánforas Dressel 20 formando parte de la bóveda. También es frecuente encontrar partes de ánforas, sobre todo los cuellos y las mitades superiores, como añadidos arquitectónicos diversos, por ejemplo, formando parte de chimeneas, de drenaje de cisternas, como zócalo de postes o insertas en las paredes de los estanques. Son muchos los usos. En ocasiones también se colocaban ánforas enteras o rotas en lo alto de los muros de cierre de las propiedades para prevenir a los ladrones. Otro de los usos constatados es el de servir como canalizaciones de agua. Es un uso muy extendido.
Las ánforas con el fondo recortado se unían para construir bajantes o tuberías verticales que servían para transferir el agua de la lluvia y las aguas residuales desde la parte superior de un edificio hasta el nivel del suelo. Además, se utilizaban también como canalizaciones de desagüe en las alcantarillas. En Cartagena contamos con un ejemplo de una tubería de ánforas para el desagüe de aguas residuales de alguna casa que conectaba con el alcantarillado central de una calzada. Y las ánforas también se empleaban en la construcción de depósitos subterráneos de agua, como por ejemplo los documentados en la casa de la Diana Arcaizante de Pompeya. En numerosas ocasiones, las ánforas también eran empleadas en distintas instalaciones que servían para estabilizar y mejorar las características físicas de los suelos. A menudo se colocaban hileras de ánforas tumbadas, insertas en el suelo y rellenas de tierra para evitar la erosión o para consolidar un corte artificial. También servían para mejorar la capacidad de cargas de los suelos cuando tenían que soportar el peso de una estructura o, por ejemplo, para rellenar depresiones del terreno. También es frecuente encontrar instalaciones de ánforas empleadas para mejorar el drenaje de algunos suelos, sobre todo en áreas que solían sufrir inundaciones periódicas o que tenían suelos muy impermeables. Un ejemplo es el conocido campo de ánforas de la Plaza de las Tenerías de Zaragoza, en una zona que está cerca de los ríos Ebro y Huerva, donde se descubrió un excepcional sistema de drenaje que constaba de más de 800 ánforas en posición invertida que se usaban para nivelar y drenar el terreno. Bueno, toda esta multiplicidad de usos, que hemos visto que son muchísimos, de los que nos has hablado, se refieren exclusivamente a reutilizaciones. Vamos a acabar la charla de hoy con algún apunte sobre el reciclaje de las ánforas. Bien, pues como ya hemos dicho antes, el reciclaje implica el uso de los fragmentos de cerámica, la cerámica machacada o pulverizada como materia prima en la manufactura de otros artefactos o estructuras, es decir, mezclada con otros componentes. Por ejemplo, está documentado el uso de fragmentos de cerámica o cerámica machacada en instalaciones de contención y drenaje de los suelos, por ejemplo, en la construcción de las cámaras de combustión de los hornos cerámicos, en Algeciras, por citar algún ejemplo, o como elemento de relleno en muros de mampostería. También como revestimiento externo de paredes y suelos o como componente del cemento. La cerámica pulverizada también se empleaba como componente de morteros y enlucidos, ya que ejercía de elemento atemperante, facilitando la cohesión entre las capas, aportando resistencia a las estructuras y combatiendo la humedad. Los ejemplos de estos usos son muy numerosos. Podemos citar el empleo de cerámica, por ejemplo, en morteros de pintura mural en Cartagena. Por último, hay que decir que la cerámica machacada también se utilizaba como desgrasante en la fabricación de la propia cerámica. Y me gustaría terminar recordando qué es el desgrasante. Es una sustancia no plástica que se añadía intencionadamente para facilitar la desecación de la pasta y evitar que se rompiera durante la cocción. Pues hasta aquí nuestra charla de hoy, María Rosa. Muchísimas gracias. Creo que has dejado muy claro la conciencia ecologista que tenían los romanos y esa necesidad pragmática que les caracteriza de reutilizar hasta el último de sus elementos. Muchas gracias y buenos días a todos.